En el video anterior definimos lo que es una desigualdad y establecimos la definición de orden. Hoy vamos a mirar las propiedades de la relación de orden. Es importante tener claro entonces qué es una desigualdad y saber cuándo un número es positivo, cuándo un número es negativo. Y con base en eso vamos entonces a estudiar estas propiedades de la relación de orden que serán de gran importancia cuando estemos resolviendo inecuaciones. Vamos a estudiar la propiedad transitiva. Es muy simple la propiedad transitiva. Dice, si tenemos tres números A, B y C, que sean números reales, y se cumple que A sea menor que B y a su vez B sea menor que C, entonces se cumple que A es menor que C. O sea que si A es menor que B y a su vez B es menor que C, pues por ley transitiva se cumple que A tiene que ser menor que C. Lo cual se puede escribir como A menor que B y a su vez menor que C. Es decir, B queda en la mitad de los dos, de A y de C. La propiedad de la suma. Esta propiedad de la suma es de gran importancia en el momento de ir a resolver inecuaciones. Es algo similar a lo que sucedía con las igualdades, que decíamos que si a una igualdad le sumamos o restamos una misma cantidad a ambos lados, la igualdad no se altera. Aquí es algo similar. Entonces podemos decir, si A y B son números reales con A menor que B, entonces se cumple que A más C es menor que B más C. Esto me está diciendo que tomé un número C cualquiera y lo estoy sumando a ambos lados de la desigualdad. Si esto sucede, la desigualdad sigue teniendo el mismo sentido. Esto también se puede aplicar si en vez de sumar resto. Entonces podríamos decir en general, si a los términos de una desigualdad como esta le sumo o le resto una misma cantidad, el sentido de la desigualdad permanece. Vamos a mirar un ejemplo. Considere 3 menor que 4. Si sumo 2 a ambos lados de esa desigualdad, tengo lo siguiente, 3 más 2 y 4 más 2. 3 más 2 es 5 y 4 más 2 es 6. Observe que la desigualdad permanece en el mismo sentido. 5 menor que 6. Propiedad del producto. Es una propiedad también muy importante cuando vamos a solucionar inecuaciones. Si A, B y C son números reales, tales que C mayor que 0. Cuando digo C mayor que 0, estoy diciendo que es un número positivo. Es decir, que está a la derecha del 0. Todo número que esté a la derecha del 0 será positivo, por lo tanto es mayor que 0. Y A menor que B, entonces se cumple que al multiplicar ambos términos de esa desigualdad por ese número C, esta desigualdad persiste. O sea, no cambia de sentido. A por C es menor que B por C. Mire la condición, C tiene que ser positivo. Por ejemplo, considere 4 menor que 7. Multipliquemos por 3 a ambos lados de la desigualdad y vamos a obtener lo siguiente. 4 por 3 es menor que 7 por 3. Claro, 4 por 3 da 12 y 7 por 3 21. Se sigue conservando el sentido de la desigualdad. No ha variado. Propiedad del producto. Vamos a mirar nuevamente la propiedad del producto bajo otras condiciones. Si A, B y C son números reales tales que C menor que 0. Aquí estoy diciendo que C es negativo. Todo número que esté a la izquierda del 0 es negativo. Entonces diré C menor que 0 y A menor que B. Entonces se cumple que al multiplicar a ambos lados por ese número negativo que es C, me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces A por C será mayor que B por C. Esto ocurre solo cuando este número es negativo. Se cambia el sentido de la desigualdad. Por ejemplo,
5 menor que 9. Vamos a multiplicar por menos 2 a ambos lados de esa desigualdad y se obtiene lo siguiente: 5 por menos 2 y 9 por menos 2. ¿Qué sucede? Se tiene que menos 10 es mayor que menos 18. 5 por menos 2 da menos 10 y 9 por menos 2 da menos 18. Aquí estoy diciendo que ese menos 10 es mayor que menos 18. Mire que se cambió el sentido de la desigualdad por el solo hecho de multiplicar por un número negativo. Esto lo podemos ver en la recta numérica. Obsérvese todos los números que están por debajo del 0. Por acá está el menos 2. Por acá está el menos 3, por acá está el menos 10 y más allá está el menos 18. Entre más nos alejemos a la izquierda, más pequeño es el número. Lo que implica entonces que este menos 10 va a ser mayor que menos 18. Entonces se ha concluido acá que cuando multiplicamos los términos de una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Vamos a mirar la propiedad de tricotomía. Si A, B son números reales, si tenemos dos números reales cualesquiera, se cumple una sola de estas afirmaciones. Primera afirmación: A es menor que B. Segunda afirmación: A es mayor que B. Tercera afirmación: A igual a B. Es decir, que la ley de tricotomía dice, si yo tengo un par de números cualesquiera, solamente una de estas es cierta, que A sea menor que B, o que A sea mayor que B, o que A sea igual a B. No se pueden cumplir dos a la vez, solo una. Una excluye las otras dos. Propiedad del cuadrado. Esta propiedad dice, si A es un número real y A es diferente de 0, es decir, que A sea cualquier número que no sea 0, entonces A al cuadrado, cuando yo elevo esa cantidad al cuadrado, siempre me va a dar un número positivo. Esto es lo que significa cuando digo que sea mayor que 0. Estoy diciendo que A al cuadrado siempre me va a dar un número positivo. Por ejemplo, si A es menos 4, voy a elevar ese menos 4 al cuadrado y me da 16. Me está diciendo que cualquier cantidad negativa elevada al cuadrado siempre va a ser positiva. Y de acuerdo a lo anterior, puedo decir entonces que 16 es mayor que 0. Entonces, esta propiedad me está diciendo que cualquier número, sea positivo o negativo, al elevarlo al cuadrado, me va a dar mayor que 0 o mejor, me va a dar positivo. Bueno, en estos elementos que hemos visto hasta ahora sobre la definición de desigualdades y las propiedades de la relación de orden son los elementos que necesitamos para empezar la solución de inecuaciones. En el próximo video entonces ya estaremos analizando algunas inecuaciones y cómo resolverlas. Pero antes de ello tenemos que analizar otros elementos como es la definición de intervalos, que estaremos también analizando en el próximo video.